Las fiestas eran muy bonitas, muy bonitas. Venían los romeros de toda la isla, y traían la comida y comían aquí, y los de aquí también traían la comida y todo el mundo comía aquí. Y había la corrida sortija, pues hacían una tribuna con todas las niñas más guapas y después corrían con los caballos. Yo recuerdo cuando era pequeña y cuando era ya un poquito más mayor, que venía un señor con un acordeón, que era lo típico de antes, y se ponía a tocar el acordeón. Y entonces los pescadores iban a pescar para darles el almuerzo de pescado. Y ahí toda la juventud nos poníamos entre niños y más grandes a bailar. Y era que retumbaba el sonido en aquella cueva, porque es una cueva preciosa, hecha por la naturaleza del risco. Y ahí era bailar y los pescadores a freír el pescado. Y papas y gofios, lo típico de aquí. Y era después del baile a comer. Me llevó mi padre caminando de aquí a La Palma. Tenía yo 10 años. Caminando de aquí a La Palma, estuvimos el día entero. Lleguemos a La Palma al hospital. Ella murió en el hospital, que todavía está en el hospital de La Palma, y la fui a ver. Y fuimos caminando por donde le dicen la Cumbrecita, que es por el Paso. Y vinimos en una falúa, en un barco que decía la falúa, y vinimos por Santo Domingo. Desembarquemos en Santo Domingo, que es Garabía. Y después vinimos caminando de noche hasta donde yo vivía, que vivía aquí en El Pilar. Eso para venderlas, para después pagar al otro año, por ejemplo, pues lo que uno cogía en todo el año, por ejemplo, el agua, que la comprábamos y pagábamos las cosas, contribuciones y esas cosas, con la almendrita que nosotros uno recogía. Y después de acabar la almendra íbamos a rebuscar. Se llama, ¿sabe qué se llama? Rebuscar. Esas que quedan, la gente que iba cascando, ¿no? Las recogía y después los gente joven iba a rebuscarlas, ¿no? A cogerlas esas que cogíamos, ¿no? Y las vendían, ¿no? Terminaban de recogerlas, a lo mejor antes de terminarlas de guardar, ya venían los rebuscadores detrás con un palito moviendo las hojas y todo eso, a ver todo lo que encontraban. Y a veces les merecía la pena. A veces también había algunas madres un poco atrevidas y cuando sabía que los hijos iban a pasar por allí rebuscando, pues ellas iban dejando algunas tapaditas con unas hojitas para que ellos encontraran algo también. Iban por los pedacitos de las demás, íbamos rebuscando y esos rebuscos después los reuníamos nosotras, las cascábamos y las vendíamos para comprarnos algo. Por cierto, para comprar los zapatos para la fiesta, los vestidos, con los rebuscos nuestros. Gallofas había por todo. Si iban al pinillo para poner los animales, una gallofa, y a cantar. Si iban para el monte iban a buscar pues el pasto, lo que fuera, todas juntas, todo unido, eso sí, eso era bonito. Y los carnavales los hacían llevándolos la gente por las casas a ver lo que había. Y yo me acuerdo que estábamos cenando y escondí lo que había y dieron con él y se lo comieron. La gente venía de los llanos y de Tazacorte en falugas, porque no había carretera. Y nosotros íbamos caminando porque era muy lejos también, pero se juntaba la gente, era una fiesta muy alegre. Después, mucha gente hacía un asadero de papas y caballas que llevaban los barqueros, era una era, y comía uno y bebía y se lo pasaba bien. Pero ya, amores, y era una fiesta bonita. Había un escenario delante de la casa del cura abajo, grande, y allí hacían teatro la gente,
y muchas cositas así para la fiesta. ¿Qué es lo que teníamos para sobrevivir? Ya hoy no es Punta Gorda, porque los almendros están todos perdidos, no ha llovido y se han perdido. Pero mi padre ponía una ley, tenemos que recoger la almendra antes de la fiesta de San Amar, que era el 7 de septiembre. Y empezábamos todos mis hermanos, que éramos 4, 3 varones y yo, a recoger almendras con las 4 manos a lo que podíamos, para recoger la almendra antes de la fiesta, para después ir a la fiesta. Yo tenía 12 años cuando murió papá. Pues esos son los años en que y yo estaba en casa siempre. Yo no salí para ninguna parte. Pero eran buenas, venía gente de afuera y ventitas que ponían. Después ya empezaron a hacer algo de comedias y esas cosas. Eran buenas para campo, como era una fiesta buena y se reunió mucha gente, venía gente de todo el pueblo. Mujeres, sobre todo aquí, eso era un martirio, el trabajo que había que hacer las mujeres, o que tenían que hacer. Porque entonces también la mayoría era mucha familia, mayoría de pareja, de matrimonio. Y eso era animales, muchachos, a remendar ropa, cargar agua el que no tenía lejos, para traer para la casa. Había que segar, había que trillar, había que poner higos al sol, tuno, y eso era mucho trabajo, para medio comer y medio vestir. No había agua como hoy, agua era la del cielo y se recogía en las aljibes y iba mucha gente a lavar a los pozos, al mar. Y entonces lo que se sembraba eran papas, se vivía de la almendra y trabajando el campo con animalitos. Era raro la casa que no tenía unas cabras para la leche, el queso. Era lo que se hacía antes. Se tenía un cerdo para la carne, es lo único que se tenía. Antes era la vida muy triste y sin embargo había más cariño que hoy, mucho más. La gente era más unida, las familias y todo. Y ahora es distinto, todo. A pesar de lo que tenemos, que es horrible, todo ha cambiado. Mi padre sembraba trigo de 2 clases, el peloño y el otro más rojito que era para el gofio. El peloño era para hacer harina, para hacer pan. Y mi abuela tenía un hornito, nosotros no pasamos hambre, gracias a Dios, lo digo con orgullo. Mi abuela hacía esos panitos en el horno, esos bollitos redondos, y después una carnita de cochino asadita más rica, y era la matazón de casa de mi abuela, la de mi madre, la de mis tíos. Bueno, pues eso era un fiestón. Y con esos bollitos, esa carne calentita, sabía gloria. De miseria y de hambre. Porque antes sí llovía y sembraba uno, cebada, sembraba trigo, sembraba papas y se cosechaban. Pero yo después más allá, más acá, no llovía mucho, no cogía uno cosecha y pasaba uno más hambre que el demonio. Después vivíamos de la ración que venía de fuera, del maíz y cositas que le daban a uno de mes a mes. Y mi madre sabe dónde iba a buscar un feje a la cabeza, y mi padre y mi hermano creo que también, sí. Al Roque los Muchachos, ¿no? Cerca arriba, sí. Al Llano Las Ánimas, a buscar un feje a la cabeza, caminando por allá arriba de Codeso. Y cargada para abajo, de Codeso.
Así que imagínese la vida, lo dura que era. Todo el mundo no sería igual, pero en casa sí le puedo decir Había gente que tenía bestia, pero hoy yo creo que se tiene mejor hoy una avioneta que antes una bestia. Tenía muchos animales, tenían cabras, mucho ganado. No aquí abajo, aquí en el Pinar, donde más ganado había era arriba, donde le dicen el Roque. Ahí había muchos bueyes y vacas y mucho ganado. Aquí abajo menos, aquí abajo menos. Eso se dedicaba y a criar cabras. Todas las vecinos tenían cabras. Había mucha pobreza aquí y la misma inmigración de Cuba, donde iba mi padre y eso, le dio mucha vida Cuba a Canarias y después más tarde Venezuela a Canarias también, porque había mucho dinerito que se mandaba para acá, lo mismo de Cuba que de Venezuela. Aquí empezó a migrar la gente por 50, 49, 50, cuando se iban fugados para Venezuela. Ya en el 51 ya iban legales. Los llevaban como de estropearlos. Y unos se quedaban en islotitos antes de llegar a Venezuela mismo. Y iban escapando como podían. A unos les resultó mejor, a otros más mal. Mis padres eran 6 hermanos varones y 4 hembras. Y los 6 varones emigraron jovencitos todos a Cuba, porque aquí la vida estaba muy agotada, muy fuerte. Y entonces de Cuba, los que fueron a Cuba, los 6 hermanos, 4 no vinieron nunca, sino mi padre y otro sí regresaron aquí otra vez. Y ese otro hermano, ese tío mío, resulta que tenían la yunta de... Esto es la historia por historia. Una yunta de ganado y una carreta en Cuba. Y entonces la iba a vender para que le alcanzaba el pasaje para venirse para Canarias. Y entonces un hermano que era más listo le dice, no, vendía no, rifada a que le sacas más dinero. Y entonces la rifó, le dio el dinero para el pasaje y para comprarse un trozo de terreno que hizo aquí y una casa. Abuela la pobre era una persona que pasó mucho y sin embargo era rico, porque el marido se fue para Cuba y le dejó 5 niños pequeñitos y se enamoró desde que llegó y no se acordó más de estos hijos. Y entonces ella, con 5 niños y el hambre que había, se iba a los barrancos donde hay unas matas que le dicen helecho, que tienen una raíz, y esa raíz, con los chiquitos todos, y esa raíz la cogían, la cortaban, la traían, la pelaban, la picaban, y cuando estuviera seca, la molían en un molino de mano, una piedra, y con una gente que había allí, que hacía como tostadores, con una tierra especial que había más abajo. En el tostador ese ponían las bolitas, todos alrededor, y a comer. Venían a vender el pescado, a negociarlo, por cebada, por higos, por tunos, por algo. Traían el pescado y a cambio... Por legumbres. Por lo que tuvieran en la casa. Iban las barqueras que vivían en otro pueblo que se llama Tazacorte y en los veranos vivían allá, aquí en Punta Gorda. Y entonces sus maridos iban a pescar y subían al pueblo a vender el pescado en espuertas, en canoas, no sé cómo le dicen. Y cuando la gente de aquí arriba no tenía dinero para pagar, le daban fruta o le daban papas y hacían lo que llaman, negociaban, pescado por otra cosa. A veces se cambiaba por papas o por higos, lo que fuera, y veces a dinero. Los barqueros vivían ahí debajo en cuevitas,
Después venían a vender el pescado y uno lo iba a comprar allá abajo, el monte Don Pancho, donde les decían. Y vivía toda esa gente de barqueros, vivían ahí. Venir de abajo del puerto, por ahí para arriba. Y descalza, algunas de ellas, las recuerdo. Sí, también. Y si para arriba venían cargadas, para abajo más de lo que recogían por el pescado, a cambio del pescado. Con la cabeza, las puertitas en la cabeza, y después caminar a sus vecinos aquí arriba hasta que vendieran el pescado. Tenían una vida dura las barqueritas, ¿eh? Salir de abajo del puerto con una puerta a la cabeza por ahí para arriba, que era un pedazo de costa. Si teníamos cebada, a lo mejor, almendras, lo que fuere, ellos nos daban el pescado y nosotros cambiábamos. Sí, muchas veces porque uno tenía ganas de comer un peje. Para aquí nadie iba al mar a pescar. Ahora va mucha gente, ahora, antes no. Yo me acuerdo de ir con abuela, la pobre, a la costa a coger tunos para cuando pasaran nos dejaban las caballas, porque ya era medio camino para ellas. Pues ellas vivían aquí abajo en las cuevas, ¿eh? Pero esas caballas eran tan buenas, no sé si es que uno tenía hambre, las cosas de antes. No, la fruta no tenía bicho. Fue una de las bases económicas principales del pueblo, la almendra y el vino. Los llanos vivían del plátano y nosotros vivíamos de la almendra. Para comprar la ropita, calzado mucho, se iba haciendo de la almendra. Había compradores que la compraban toda, o otros una parte y otra parte no, pero la mayoría la compraban toda, la que tuviera. Nuestro pueblo es una alfombra con un fondo verde tierno, cubierto de flores blancas caídas de los almendros. Era bonita. Deseando de pelarlas para venderlas, porque con esas almendras ya se estaba pensando para qué se iba a emplear el dinero, porque no había otra cosa. Tenía que ser con las almendras, papas era poquito, daba escaso para comer. Y así eran los tiempos antes en Punta Gorda. Los muchachos era rebuscar, entonces no le faltaba a uno el bocadillo y cigarrillo para fumar. En el tiempo de las almendras. Y para comprar las pantufitas para ponerse, porque ibas con la... Para ir al cine, que había cine entonces en el pueblo. La gente iba a rebuscar, sobre todo la chiquillada, los que querían, iban y a ver los que dejaban, que eso daban tumbo a muchos pajonascos porque no dejaban nada, sino a juntar todas las almendras. Y iban, ay, vamos a ir a aquel señor, que aquel señor no ve muy bien y a lo mejor dejaría algunas. Y así iban, recogían algunas y ahí mismo a venderlas a algún negocio que las compraba así por 1 kilito, 2 kilos, para ellos comprar sus golosinas o lo que sea. Y da pena que el pueblo estuviera tan bonito sobre eso y se haya perdido todo, porque el almendro tiene una flor preciosa y después tiene colores, unos más fuertes, otros más, son bonitos. Yo llegué a recoger hasta 12 sacos, yo sola. Mi marido estaba trabajando con un mulo que tenía y yo iba para el monte, yo sola y un perrito que tenía. Iba para el monte, las variaba, las recogía y después las llevaba un trayecto bastante lejos a Lomo, que había un yij antes que llegaba arriba y me las traía para casa. Por ahí se ven almendreros verdes, pero porque estuvieron 7 años que no se mojó la tierra, las raíces, y se perdió mucho almendrero, y ahora después de estas aguas y esto,
chubascos han reventado mucho otra vez. Se acabó prácticamente. No es que se hayan acabado, porque todavía se ven almendreros, pero ya ni se cultivan, ni se limpian, ni se injertan, ni se recogen. Mucha gente ni las recoge, la mayoría se pierden en el campo. La gente antes, para mí, eran muy unidas, no es como ahora que casi ni los vecinos nos conocemos. Entonces antes cualquier actividad que tuvieran que hacer en el campo, ir a recoger las almendras, cualquier cosa de esas, la gente se ayudaba mucho. Entonces entre los vecinos decían, bueno, pues vamos a recoger en tal sitio las almendras, y entre ellos se ayudaban. Cuando iban a coger la cebada y todo eso, pues se ayudaban los vecinos. Las gallofas eran a coger tunos, a barrerlos, y por la noche, a lumbre de ¿cómo se llama lo de la tea? Un hacho de tea. La tea. Sí, un hacho, a pelar los tunos y a echarlos al sol, y las almendras por lo mismo se recogían, se ponían un montón, y después había una gallofa para pelarlas por la noche. La almendra se recogía, se avariaba y se recogía a mano, todo a mano, nada de mantas, nada de guantes, nada, solo a mano. Después se juntaban las gallofas a pelarlas. Iban unas cuantas personas conocidas y ahí iban con las velas o los candiles porque no había luz, y ahí se sentaban a pelar las almendras. Por ejemplo, cuando terminaban en una casa, iban a la otra y así se ayudaban mutuamente, unos a otros. La vida era mucho más alegre que hoy, a pesar de todas esas miserias. Pues yo recuerdo a la gente trabajando y cantando. Sí. Cantando, pero cantando de bueno. O también montados en las bestias, y algunos hasta caminando cantando. Sí. Yo también cantaba en mi casa, cuando estoy sola cantaba. Bueno, eso sí, pero digo trabajando. Lo poníamos a secar y se guardaban en las cajitas, y ahí no se podían comer ni los tunos ni los higos hasta que no lloviera. La Nochebuena llevaban almendras para tirar y almendras verdes, y eso era bajo el pueblo, porque abajo es donde empezó la gente a vivir aquí, abajo en la iglesia vieja. Salíamos por las casas, nos quedábamos contentas cuando no nos conocía nadie, nos disfrazábamos más bien de espantapájaros, porque no había ropas como hoy, sino ropitas viejas, gorritos, pañueletas, lo que pillábamos a mano. Pues hacían una sardina, pues de papel o cartón o algo así. Y salían unas mujeres al pie llorando con unos gritos que escandalizaban, que por lo menos a mí me daban mucho miedo. Parranda por todos los caminos, ¿no? Y uno hacerle dulces, ofrecerle todas las cosas que uno tenía en la casa, y ellos cantando. Bonito, la verdad. La piñata pues era más bien en los bailes. En el medio del salón guindaban la piñata con cosas dentro, unas botellas, caramelos, y las botellas de bebida, ¿no? Y después eran con una cinta las parejas que bailaban. Son las que alaban cada uno la cinta, y una era la que abría la piñata. Y bueno, que ellos después lo repartían, pero al fin era de la pareja que la abría. Cuando enamoraba con el novio, le cantaba: carnavales, carnavales, vete y lávate la cara, que has venido con la cara sin lavar. Ve y lávate la cara a la fuente del Arenal. Íbamos a las tricias. El domingo carnaval, por ejemplo, salíamos aquí como a las 10. Íbamos a las tricias, cantábamos, allí tocaban en la plaza, había una plaza, no sé si está todavía. Y tocaba un muchacho un acordeón o de cuerda, lo que fuera. Y después ellos nos acompañaban por la tarde, para acá con nosotros. Y después nosotros íbamos al Fayal a despedirlos a ellos. De manera que estábamos todo el día, éramos muy unidos. Las Tricias y Punta Gorda
eran unidas en particular. Iba la gente con el farol de vela y había uno que se dormía con una botella de rascar, arrascaba, y uno que era sordo tocaba el acordeón. Mi suegro, que hace muchos años que nació y murió también, ponían un ventucho de caramelos para los niños, de alguna cosita allí. También había baile, la romería iban caminando, antes no llegaba la carretera, cuando eso no había carretera, se iba por los caminos. Hacer un escenario ahí mismo delante de la casa parroquial, con actores del pueblo, buenos dramas. Aunque yo era pequeño, pero siempre oía decir que eran buenos actores y buen... La fiesta que había antes aquí anteriormente era la de San Amaro. Anteriormente venía la gente caminando, porque no había carretera, hasta Tijarafe solamente, y por el puerto de Punta Gorda venía la mercancía, venían en bestias, la subían, y los romeros que venían a San Amaro venían caminando en falúas, llegaban al puerto de Punta Gorda, al Purí, se subían caminando todo ese puerto y venían a dar delante del cementerio, que venía el caminito, porque antes el cementerio no era grande, ni la charca. Y venían a dar a esa veredita que iba derechito a la iglesia de San Mauro, por donde estaba ahí la pista. Me acuerdo que mi padre hacía como especie de una ventita, ¿no?, hecha de falla, y mi madre hacía dulcitos y algo para vender, me acuerdo perfectamente de eso, y venían los romeros pues de los llanos, de la parte de allá, y de Garafía también. Se hacían unas fiestas súper buenas, es verdad, pero con pues las fiestas de antes, como pobres, ¿no?, pero muy bonitas y buenas. La fiesta de San Mauro abajo en la iglesia vieja de abajo, eso era un fiestón de lo más fuerte que teníamos aquí, la fiesta más fuerte que había, la fiesta de San Mauro. Y allí nos reuníamos, hacían una tribuna, nombraban las chicas, y después iban los chicos y quitaban las cintas con bestias, corrían con el que tenía caballo, mulo, en fin. A la gente joven le dice usted lo que uno tuvo que trabajar y luchar, y no lo creen. Por mucho que uno les explique, ellos no lo creen, no lo han vivido. Pero sí hemos pasado mucho y eso está en las escuelas y en todos sitios. El saber cómo se vivía antes. Y hoy la juventud no cree que nosotros trabajábamos así. Yo iba descalzo a la escuela y a trabajar, pastorear las cabras sobre todo, a cargar fe de pasto, de leña. Merece recordarla, pero no cambiarla por la de hoy. Así es. La vida de antes era distinta que la de hoy. Hoy es una agonía, un sosiego, un apuro. Y antes la gente era distinta, más serena. Había mucho cariño, los vecinos se llevaban de lo mejor, se ayudaban unos a los otros, porque había mucha miseria. Muchos tristes por la guerra que había habido y tal. Pero lo pasamos bien, pura juventud, con alpargatita. Zapatos, ¿no? Pero lo pasemos bien. A veces pienso, si volviera a vivir mi madre y viera cómo están los nietos y viera las hijas, qué feliz sería. La verdad que sí. A cada uno nos toca y tenemos que sufrir lo que nos toca, porque la vida es así.
Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Si nos quieren brindar, se lo agradecería. Nuestra garganta seca, lo que pies bebía. Y si nos brindan, danzamos y juntos formamos cadena y de